Bienvenida, familia nocturna, a esta primera fogata de historias. En el 2025, la primera fogata del año, y para recibirte este año, las historias que te tengo son profundamente aterradoras. Hoy vamos a hablar acerca de estos legados familiares, legados malditos, que llevan a pequeños niños a toparse con reliquias familiares que todos atesoran y que guardan oscuros secretos, y lo peor, que llevan a ciertas personas a toparse de cara a cara al diablo. El día de hoy hablaremos acerca de rescatistas en peligro, de rituales oscuros y lo mejor, de espejos malditos. Así es que bienvenido a esta primera fogata de historias y, si quieres formar parte de la familia nocturna y ser parte de la comunidad de este canal, es sencillo. Te invito a que sobrevivas de una. Ahora sí, comenzamos con la fogata. Nunca, bajo ninguna circunstancia, y no importa que alguien te diga lo contrario, nunca menciones en voz alta los nombres de los demonios. ¿O te puede pasar esto? Venimos iniciando el año, pero hace apenas unos días fueron las celebraciones de fin de año. Y hubo varias familias que se reunieron, entre ellas la familia de José. José es un sujeto que lleva toda su vida trabajando en cuestiones relacionadas con tecnología, y le ha ido bastante bien. Pero hace algunos meses comenzó un nuevo hobby. El stand-up, la comedia. Le encantó. Él veía a los comediantes, vio un taller que se publicó en internet hace unos mesecillos y hasta hace un mes y medio se dio la oportunidad de empezar a tomar estos cursos y finalmente comenzó a escribir sus rutinas porque él se va a parar frente a un público a contar sus chistes esperando generar buenas reacciones. La situación es que José no es comediante, no es una persona que se dedique a eso de tiempo completo. Es un hobby que quiere desarrollar. Así es que se ha topado con la primera dificultad de muchos comediantes. Antes de subirme frente al público, ¿cómo practico este chiste y hago que dé risa? Y empezó a buscar diferentes grupos de personas a los cuales les pudiera exponer sus chistes para ver sus reacciones. Y hay una situación. En Año Nuevo, él consideró que era un muy buen momento para exponer estos chistes en la reunión familiar, solo que su familia tiene ciertos tipos de características. Es sumamente religiosa, y a él le gusta la comedia que rompe un poco estos parangones, las normas que se consideran correctas. Le gusta el humor negro. Y adaptó toda una rutina, una secuencia de chistes, varias frases, todas relacionadas con cosas que de cierta manera insultaran, contradijeran o pusieran en perspectiva cuestiones religiosas. Pero tenía la cereza del pastel. Los últimos 2 minutos iba a hablar en una secuencia, de una manera seguida y prácticamente aprendido todo de memoria, todos los nombres de demonios. Primero, digamos, del inicio, del primero que iniciaba con la letra A hasta el último. Y después iba a volver a repetir todos los nombres, empezando por la Z y regresando la A. Uno creería que eso es bastante peligroso si creen esas cosas, pero en el caso de José, ¿qué importancia tiene? Son nombres que decimos todo el día y que es muy probable que inclusive el día de hoy algunos papás novedosos ya le hayan puesto nombres así a algunos de sus hijos porque tal vez vieron estos nombres en algún anime. Con esa idea, se preparó. Y estaba la reunión. En esta reunión estaban divididos los grupos. Personas mayores, algunos abuelos, tíos abuelos y ya personas arriba de 50 estaban en cierta mesa. Todos los que tenían entre 30 y 40 estaban en otra mesa. Y los que eran de 20 para abajo, aparte con los niños, en otra mesa aparte. Era un lugar bastante grande. Y José está ahí, en la mesa de las personas que tienen menos de 40, pero arriba de 20 años. Y como si fuera una sobremesa, comienza a decir ciertas críticas acerca de la religión de cada uno de los comensales. Nota que todos se ponen incómodos y después dice algo que hace que todos estallen en una carcajada. Una tontería relacionada con una oración que escuchó en una parte y era una babosada muy divertida para todos ellos porque inclusive ya entendieron, se está haciendo el chistoso, no nos quiere insultar, está bien. Y siguió avanzando 3 minutitos más, porque cuando llegó al minuto 10, comenzó a recitar los nombres, pero como si estuviera poseído, porque había practicado voltear los ojos hacia atrás y comenzar a decir cada uno de los nombres de los demonios. Hay una situación, y es que todas las personas
que conocen la temática relacionada con demonios, va a haber quienes nunca han experimentado nada y se van a tomar todo eso con cierto nivel de respeto, pero también de cierta manera con cierto juego. Pero va a haber otros que han vivido esa de cerca y saben que con esas cosas no se juega. En esa mesa había una persona que había asistido a exorcismos. Cuando comenzó a escuchar a José decir esto, no lo dejó seguir ni siquiera al quinto nombre. Fue, le puso la mano en la boca y le dijo, en mi casa no. José se sintió estresado, incómodo, se hizo hacia atrás y la persona le volvió a decir, no vuelvas a decir eso en mi casa no. Y se molestó tanto que se paró y se fue. Me refiero a José. Se fue de la reunión y hasta aquí llega su historia porque no le pasó absolutamente nada. Nada. Llegó a su casa molesto, qué falta de humor de esta persona, ¿para qué nos invitó si iba a tener ese tipo de carácter? ¿Qué forma de reaccionar es esa? Parte me tocó. No, un sujeto desagradable. Yo siempre había pensado en él como un tipo desesperante y lo acabo de confirmar. El problema es que la historia no termina ahí. La historia apenas comienza. Los comensales, después de ese momento incómodo, bastante incómodo, tuvieron, digamos, muchos momentos de silencio. Algunos le llamaron la atención al dueño de la casa y le decían por qué había hecho eso. Otros entendían la reacción y estaban molestos con José. Y otros ni siquiera se habían enterado. Porque había una chica que justamente ese año, unos 2, 3 semanitas antes, había cumplido sus 30 años y estuvo toda la noche enviando mensajes por el celular. Ella no estaba prestando atención. Digamos que es de estas personas que cuando está ahí no necesariamente está ahí. Y esa noche en especial había estado mandando fotografías de su fiesta para un amigo que tenía fuera de la ciudad y que acababa de regresar y se iban a ver en esos días. Te cuento todo eso porque ella no se dio cuenta cuando prácticamente la casa se vació. Ya se habían ido todos y ella estaba distraidísima y se empezó a sentir muy cansada. Donde ella vive es muy lejos, vive a más de 15 kilómetros de donde se estaba quedando. Así es que le pidió al dueño de la casa y a su hermana que si les podía prestar la casa esa noche para quedarse a dormir aunque fuera en la sala, porque ya no se sentían ni en condiciones de conducir. Y ellos se extrañaron porque dijeron, estuviste muy distraída, creíamos que te ibas a ir. Y ella, no, es que estaba platicando de unos temas y una persona que quiero ver. Les contó el chisme y finalmente le dijeron, pues sí, quédate a dormir ahí en la sala. Y aquí es donde empiezan las cosas interesantes para nosotros. Como te digo, esto pasó hace apenas unos días. La historia está fresca, llena de traumas recién adquiridos por las personas que estoy a punto de decirte. Zoe es esta chica de 30 años, está acostada en la sala. A ella le encantan las películas de terror. No escuchó esa conversación, estuvo ahí presente, pero ella ni se enteró por qué se había ido su primo José. No tiene la menor idea y ni le interesa. Ella estaba enfrascada en una conversación. Por eso se le hizo muy extraño cuando cerca de las 3:33 de la mañana, un golpe debajo del sillón del que estaba la despertó. Se levantó, no creía que era una broma, se le hizo muy extraño. Se para del sillón y cuando pone los pies en el piso, se levanta y voltea al sillón, ve que a su lado derecho, la puerta del baño de visitas comienza a abrirse lentamente. Ella tiene mucho miedo, pero al final cree que puede ser el dueño de la casa, alguno de sus sobrinos o su hermana. Realmente no hay por qué temer. Así es que dice el nombre de su hermana y dice Diana. Y cuando voltea al baño, la puerta se termina de abrir y se asoma una niña pequeñita. La mirada de la niña puso a Zoe pálida. ¿Sabes por qué? Porque jamás había visto esa niña. Nunca. No era ningún sobrino. No era la hija de su hermana. ¿Quién carajos es esa niña? Y la niña le hizo un signo. Levantó el dedo índice y le hizo la señal como ven hacia acá. Zoe tuvo un miedo terrible, terrible. Se alejó, empezó a caminar hacia atrás. Sentía que estaba soñando, que estaba en medio de una pesadilla, y entonces, cuando voltea al sillón, ve que en el rabillo del ojo en la parte izquierda hay una persona sentada ahí. Una persona alta, ropa totalmente oscura porque no ve nada más que una sombra. La niña se veía pálida, pero era muy nítida.
Aunque el lugar no tenía tantas luces, podía distinguirla. Esa cosa de ahí no. Y entonces grita. En el momento en el que grita, las luces de abajo se prenden y el lugar está tranquilo. Pero te digo algo, esta casa no es de alta tecnología. No hay forma en la que se prendan todas las luces y no es presionando todos los switches al mismo tiempo. Está totalmente asustada. Vuelve a gritar, diciendo, Diana, Diana, hablándole a su hermana para que baje. Nadie responde en esa casa, es como si estuviera absolutamente sola. Se sienta en el sillón. ¿Por qué? Porque el miedo es demasiado, porque los pies le tiemblan, siente que si da un paso se va a ir al piso, y entonces sentada en el sillón, cierra los ojos y se acuerda de oraciones. Ella no es una persona religiosa, pero se acuerda de algunas oraciones y comienza a rezar. En el momento en el que empieza a rezar, dice, dejé de ver cosas, pero narrador, las empecé a sentir. Sentí que una mano me tomó del brazo, me estiró hacia un lado. Cuando volteo, no lo veo, pero siento donde estoy enfrente de una multitud de personas que están entre yo y el baño. Una multitud, no los logro ver, pero se sienten. Son muchas personas. Así es que tiro un grito, me empiezo a ahogar porque empiezo a sentir que me falta el aire, el corazón lo tengo a 1000, ya no sé qué hacer, mis pies me están fallando, me da mucho, mucho miedo y entonces siento que detrás de mí la voz de una niña me dice, te estoy esperando. Zoe comienza a gritar como loca, empieza a gritar como loca y simplemente abre los ojos a la mañana siguiente. Estaba tirada en el piso en esta posición. Brazos en forma de cruces, ella viéndose arriba. No recuerda haber abierto los ojos, recuerda haber despertado, tomado conciencia. ¿Qué carajos fue lo que pasó ahí? Aún no sabe porque esto es muy reciente. Al día siguiente, cuando comienza a platicarles a todos su noche horrenda, espantosa, el dueño de la casa dice, tenemos que llevarte a que te hagan un exorcismo menor o que te hagan alguna oración de liberación. Los invocaron. ¿A qué crees que hayan invocado? Porque algo te voy a decir. Lo que José hizo era simplemente un chiste, ¿no? Y es por esto que te digo que bajo ninguna circunstancia te pongas a mencionar en voz alta los nombres de demonios. ¿Qué tiene que ver una bibliotecaria, un trabajo temporal y el mismísimo demonio? Te lo cuento en esta historia. Anita es una persona muy religiosa a raíz de haber tenido un encuentro paranormal muy turbio y macabro. Ella había conseguido un trabajo clandestino. El trabajo clandestino más noble y lindo que te puedas imaginar, pero clandestino. Ella fue bibliotecaria. Una bibliotecaria que no aparecía en las listas, que no aparecía en anónima, digamos que era una bibliotecaria pirata. Resulta que tenía una muy amiga, una persona muy cercana a ella, trabajando en la universidad, dentro de una biblioteca de una de las diversas facultades de la universidad a la que asistían. Pero ellas son de una ciudad pequeña. Eso significa que los controles internos no eran algo, digamos, tan fuerte, tan pesado, tan requisitoso. Cuando llega el verano y se extienden los días de trabajo por algún tipo de campaña que tiene la universidad, esta chica necesita dinero y su amiga se quiere ir de vacaciones. La amiga es la bibliotecaria actual y la chica que necesita dinero es la que me relata esta historia. Llegan a un convenio y el convenio es, cúbreme los días que no voy a estar aquí, yo te presento con la gente y aunque no aparezcas tú en la nómina, van a saber que vienes en mi lugar y con eso es más que suficiente. ¿Qué trabajo es lo que tienes que hacer? Prácticamente acomodar los libros que utiliza la gente, pero casi nadie lee. Prácticamente es estar aquí sentada y estar viendo qué pasa en personas, que no hagan, digamos, destrozos, que no quieran robar nada, pero tampoco pasa eso muy seguido, así es que prácticamente es estar aquí, es calentar asiento y con eso se van todos los días. Ahora, estás viniendo en vacaciones y todo el movimiento que está haciendo la escuela no es en la biblioteca. Prácticamente no vas a hacer nada, pero como van a estar haciendo revisión de la instalación, no podemos dejar el lugar cerrado. Entonces, ¿qué te parece? No ocupas aprender nada, es estar ahí, no dejes que robe nada, no dejes que destruya nada,
Y si ves libros desacomodados, acomódalos. Y es más, ni en su estantería, no ocupas aprender eso. Ponlos ahí en el estante de los libros usados. Y ya. Cuando yo regrese, ya pasando el verano, ya voy y acomodo las cosas porque no va a haber movimiento. El trabajo más fácil. Bibliotecaria pirata. La cosa más sencilla que cualquiera pudiera hacer. Nunca hubiera esperado que hubiera terminado en la peor anécdota que tiene ella, la anécdota que le hizo cambiar su vida, la anécdota que le hizo creer en Dios, porque se topó con el diablo. El primer día que va a la biblioteca, no llega ni se presenta con nadie, va y mete una tarjeta en una máquina que hace un chequeo de horas. Esta tarjeta tenía el nombre de su amiga ahí, y entonces, cuando llega, prácticamente se pone a deambular por el lugar. Ver las estanterías, ver dónde estaban los switches, encender las luces. Era un lugar, estamos hablando que no son los 2000, es un poco antes. Creo que te puedes imaginar por el tipo de aparatos que utilizaban. Pero va aprendiendo switch de lugar en lugar y se da cuenta que el lugar no está tan ordenado, la verdad. Está algo desordenado y esa estantería de libros usadas, vamos que están muy usados y hay muchos libros. Hay libros arriba de las mesas. Su amiga el día anterior no hizo limpieza ni recogió nada. Entonces dijo, pues bueno, vamos a hacer un buen trabajo al final. El dinero que me van a dar me cae muy bien. Y empezó a recoger libros. Comienza a ponerlos en la estantería de libros usados. Cuando termina de todas las repisas, de todas las mesas de lecturas que hay, se da cuenta que nadie entró en toda la mañana y habían pasado cerca de 4 o 5 horas. Ya había llevado los libros una y otra vez, todos los que estaban desordenados, y esa parte de libros usados ahora estaba saturada. Había pequeños pilares de libros. Se dio cuenta que su amiga verdaderamente, ella hacía mucha congruencia con la descripción del trabajo. Su amiga iba ahí a calentar el banco porque no hacía nada. Estaba todo por sin ningún lado. Más si se fijaban en detalles. Y esta chica, no por tener un trabajo pirata, significa que fuera una chica deshonesta. Para nada. Era una chica que necesitaba el dinero, que le ofrecieron un trabajo que era sencillo y que se lo ofrecieron en el momento que lo necesitaba, pero lo iba a hacer bien. Ya había recogido el lugar y ahora lo que seguía era barrer, trapear y empezar a buscar el orden de los libros aunque no se lo hubieran explicado. Hay un detalle. No hay recogedor, no hay escoba, no hay trapeador. Tiene que salir. Toda la mañana no entró nadie. ¿Qué posibilidad hay que en 15 o 20 minutos en lo que encuentra algún intendente y le pasa estas cosas, entonces alguien llegue ahí? ¿Qué tan urgente puede ser? Se despreocupa 10 minutos. En esos 10 minutos sale, se topa un intendente casi al minuto, le dice sus necesidades, el intendente se alegra de que alguna persona esté preocupada por la limpieza aparte de él, y entonces le dice que lo espere un momento, se tarda otros 5 o 6 minutos y llega ahí con las diferentes cosas, y le dice, ¿quiere que yo lo haga? Y ella le dice, no, para entretenerme no hay nada que hacer en la biblioteca. Cuando llega, se topa con 2 cosas raras. Los libros que había dejado en los libros usados, ahora están todos esparcidos, como si alguien hubiera estado buscando algo ahí, porque no están aventados por todas partes, es como si hubieran separado las pequeñas montañitas y las pusieron por varias mesas de las que estaban en la entrada, y ella no entendió. Tal vez buscaban algún libro con ahínco y no se lo habían topado en su estantería, y como vieron todos ahí, esa debe ser la explicación, ¿no? Por eso buscaron los libros usados. Pero había una segunda cosa. Está casi segura que cuando abrió la puerta de cristal de la biblioteca, vio que había una persona en las estanterías que se ocultó. No le dio miedo, es una universidad. Probablemente esa persona no debería estar ahí o no trae credencial, pero vamos, nadie va a saltar un lugar empezando por la biblioteca. Entonces estaba tranquila. Comienza a barrer, comienza a trapear, no se preocupa de la persona. ¿Por qué? Porque no había por qué preocuparse, ¿o sí? Debió haber tenido muchísima más preocupación que esa, porque cuando llegó a los últimos estantes, ya estaba cansada, estaba sudada, ya había barrido la primera parte y trapeado la primera parte, iba en la segunda parte del final de la barrida, cuando se da cuenta que no había nadie ahí, en ninguna estantería. ¿A quién vio? Se lo habrá inventado su cabeza, habrá sido parte de su imaginación, y estaba pensando todo eso, cuando voltea a su derecha y ve detrás de uno de los primeros instantes, los que están casi en la entrada, que alguien se esconde.
Se le hace extraño. Y ella dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Yo los voy a atender. Camina sobre el suelo mojado, va dejando huellas lo que no le gusta, y cuando llega al final de las estanterías, no hay nadie ahí. Otra vez, vuelve a hablar en voz alta. ¿Quién está aquí? Los voy a ayudar. Voy a estar aquí unos días, díganme qué necesitan y con todo gusto. Y vuelve a ver que alguien atrás se oculta. Ahora se le da miedo. ¿Por dónde se está moviendo? Las estanterías, fuera de las mesas, llegan hasta las paredes. Y en esa zona de mesas no hay cómo brinques hacia atrás. Son estantes, mesas, nada más. No puedo estar al inicio y teletransportarme al final porque no hay forma en la que yo pase de un lado a otro. Esto es extraño. Después se pone a dar vueltas a la imagen. ¿Qué es lo que estoy viendo? Porque no era una persona, no era el rostro, no era la cara, ¿qué era? Y es una mano. Es una mano la que se está metiendo. Eso es lo que yo estoy entendiendo, que una persona se oculta, pero es una mano. Y entonces dice, ¿quién está aquí? Ya vi tu mano. Cuando voltea al estante de atrás, no hay una, hay 6 manos en diferentes niveles de la estantería y la estantería empieza a vibrar. Ella se sale de ahí. Va a hablar con el intendente. Le pide que por favor que sí le ayude, que ya nada más le faltan 2 pasillos, pero que tienen que acomodar las cosas. Es el primer día que está ahí de trabajo, está cerca de la hora de salida y no puede ser que no haya podido nada más barrer y trapear. La van a sacar de ahí y va a meter en problemas a su amiga. El intendente le dice que sí, que va a terminar algunas cosas y que entonces él va. Ella no quiere volver a entrar a la biblioteca, así es que lo espera afuera. Mientras lo espera afuera, comienza a escuchar cómo se mueven los libros. Se asoma y ve que los libros cambiaron de posición, pero ahí no hay nadie. Nadie. El intendente llega. Ella le dice cuáles son los últimos pasillos. Y el intendente se asoma y le dice, no, yo mejor no voy a esos. Así como se quedaron, así déjalos. Que se encargue mejor su amiga. Ella sabe de esas cosas. Y se va. ¿Qué carajo sabe el intendente? Esta chica no lo sabe. Anita no tiene la menor idea. Pero ¿sabes qué? Si tiene idea, que tiene miedo. Y ya no se siente a gusto. Así es que ni siquiera entra a la biblioteca a apagar las luces. Solo cierra la puerta y se va. Al día siguiente, no hay nadie que le llame la atención. Siguen estas cuestiones de la universidad y cuando llega busca al intendente por todas partes. No lo encuentra. Se topa con una chica que es intendente, se topa con otro chico que es intendente, les pregunta por su compañero, el señor mayor, chaparrito, jorobadito. Nadie entiende la descripción que le están dando. Y eso a ella la pone incómoda. Pregunta que si hay turnos, que si hay grupos de intendencia, que si llegan por días. Y dice, no, los únicos 2 intendentes de esta universidad somos nosotros 2. Dice, pero ayer me atendió una persona con... No sabemos a quién te refieres. Entonces les dice, bueno, tengo cosas de intendencia dentro de la biblioteca. Por favor, acompáñenme para dárselas. Ah, sí, claro que sí. Abre ese salón de la biblioteca. Los libros están movidos. Diferente a cuando ella los dejó el día de ayer al momento de cerrar. Y resulta que cuando estos chicos entran, el recogedor, la escoba, la tina con agua y el trapeador no están por ninguna parte. Puede ser que haya alguien abierto el lugar y se lo haya llevado. Puede ser que el intendente haya regresado después y haya dicho como me van a regañar si no están todas las cosas. Pero estos chicos también acaban de decir que no hay otro intendente. Les pide de nuevo la escoba, recogedor y eso. Y cuando llegan a la sala de intendencia, ¿sabes algo? Sí hay, pero no son esos que le entregaron ayer. Son otros. Se asoma. No están los del día de ayer. ¿Qué demonios está pasando? Y ella les pregunta, oigan, ¿pasan cosas raras en la biblioteca? Y dicen, no. De hecho, es el lugar más tranquilo, nadie va. Dice, es que ayer me pasó esto y vi como que unas manos y ellos empiezan a reír. Estás jugando, nos quieres jugar una broma. Tu amiga nos había dicho que tú ibas a trabajar aquí y por eso sabemos quién eres y nos dirigimos contigo, pero no. O sea, no pasa nada en la biblioteca, suponemos que es una broma y esta chica está con mucho miedo, se ríe y les dice, sí, los quería engañar para sacarles una sonrisa o sacarles un sustillo. Y ellos como que no entienden el sentido de humor porque a partir de ahí, ese resto del día, cada vez que la ven como que le sacan la vuelta. Y ella ya no sabe cómo excusarse porque no quiere entrar a la biblioteca, porque ve manos en los estantes de atrás. Cada cierto tiempo voltea y hay manos, manos y manos.
Los 2 días que le quedaban de trabajo fueron espantosos. Vio cómo se movió un banco, vio cómo se cayeron estantes de un libro, ya no le quedaba duda. O sea, en esa biblioteca pasaba algo. Pero lo que pasó el último día hizo que casi a mediodía se fuera de ahí y ya no le importaba nada. Ella estaba llegando a la biblioteca. Se detuvo para platicar con una persona solo para hacer tiempo. Estaba en la zona donde está la entrada, y cuando está a punto de abrir la puerta, ve que el intendente que vio el primer día está atrás y se mete en las estanterías. Está asustadísima. Abre la puerta. Dice, ya te vi, ya sé que estás ahí. Tú me ayudaste el primer día, no entiendo por qué ahora me estás jugando bromas pesadas. Dice, y sabes que me da miedo, yo te lo dije ese día que estaban pasando cosas raras, y tú me dijiste que no te metías allá atrás. Me mentiste, quiero saber qué está pasando. Y cuando va y se asoma, no hay nadie. Nadie sabe quién es ese intendente. Ya le ha preguntado a muchas personas. Ese hombre no trabaja ahí. En las manos de esa biblioteca nadie las ve. A mediodía decide cerrar el lugar. Y cuando está cerrando el lugar, ve como desde el fondo el intendente comienza a caminar hacia ella. Y va decidido. Ella cierra la puerta y se va de ahí. Ya no le importa qué le pasa a su amiga. No sabe por qué la llamaron a este trabajo. Es el lugar más extraño con el que ha estado. Es el lugar con la sensación como más atemorizante. Nunca había vivido algo así en su vida. Le habla a su amiga y le dice, oye, ya no voy a estar yendo a la biblioteca. Queda un día más, ya no pienso ir para allá. Están pasando cosas raras. Y su amiga le dice, chin, yo esperaba que a ti no te pasara nada. Cuando regrese platicamos. Y 2 semanas después hubo esta conversación. Le dijo, Anita, te quiero pedir una disculpa. Ahí pasaron cosas raras en la biblioteca. Descubrí a unos chicos que en repetidas ocasiones se pusieron a hacer cosas raras en la parte de atrás de la biblioteca. Los descubrí con una ouija. En una ocasión traían un cráneo, estoy segura que era un cráneo de verdad. Y llevaban un libro negro del que cayó una fotografía. Y era una fotografía que se veía de hace tal vez siglos. Se veía algo antiquísimo. Y ahí estaba la persona a la que tú me estás describiendo. Pero Anita, yo te diría que si no crees en Dios, vayas creyendo, porque creo que todo eso está relacionado con el diablo. Y Anita le dice, ¿por qué? No te estoy entendiendo. Es que me persiguió a mis vacaciones, Anita. Mi mamá tiene un crucifijo que está bendito, que se lo bendijo una persona que mi mamá dice que hace milagros y que es santa. Y cuando me fui de vacaciones, me lo llevé. Y en la noche sentí que alguien me agarró del pecho y donde yo llevaba ese crucifijo. En la mañana amanecí con la marca de una mano y el crucifijo estaba todo de color negro. ¿Y tú, ya habías escuchado de la biblioteca del demonio? En algunos países, política y brujería van de la mano. Y en esta historia, en la vida de Eric, le consta que eso es verdad. Eric recibió un regalo que destruyó sus sueños. Y no solo eso, sino también su entendimiento de la realidad. Eric estaba trabajando para entrar dentro de la clase política de su país. Él era una persona que no tenía ningún tipo de creencia religiosa definida. Creía que existe algo más, pero no le gustaba ponerle nombre. Él estaba muy enfocado en las cuestiones de política y se había esforzado muchísimo por hacer su trayectoria e irse dando como un posicionamiento dentro de los grupos que le interesaba. Estaba a punto de recibir el nombramiento a un muy buen cargo. Tal vez estar frente a alguna institución, tal vez estar al frente de algún tipo de grupo dentro del mismo grupo en el que ella formaba parte. El punto es que cuando le van a hacer ese nombramiento, a la par del nombramiento, llega algo a su domicilio. Y es muy extraño, porque es un paquete, una caja medianamente grande, sumamente pesada. Y siempre viene con una tarjeta, un moño de color rojo, y la tarjeta dice, Eric, felicidades por el nuevo cargo. Él no lo cuestiona, no lo pregunta, no es algo habitual, pero no es algo que le dispare ninguna alarma. También tiene que ver la época, el año. No existía ni siquiera Amazon, para que te des una idea. Eric toma la caja, la levanta, se da cuenta que está sumamente pesada, inclusive para su tamaño, que era un tamaño bastante grande, alrededor de 30 centímetros por 30 centímetros, más o menos. La lleva dentro de su casa, abre la caja y se da cuenta que adentro había algo muy simple.
Un suéter negro, ni muy bonito ni muy feo. De hecho, él está casi seguro que no es nuevo. El suéter se ve que ya es como de alguna tendencia pasada porque no tiene un corte actual y no es lo suficientemente llamativo como para que se lo quiera poner. Así es que solo lo ve, lo huele, se le hace extraño, tiene un aroma medio dulzón, como un poco picante, algo que no había olido antes, pero raro. Lo deja en el sillón y es entonces cuando se pregunta, ¿por qué pesa tanto la caja? Va a la caja, la vuelve a levantar, la caja es ligera y el suéter también. Pero está seguro que la caja pesaba muchísimo. Y es que a veces hay cosas que no vemos pero están ahí. Porque Eric desde ese día, digamos que su vida entera se fue al diablo. Se va a hacer sus trabajos ese día, va a celebrar con algunos amigos también esta cuestión de su nombramiento. En la noche cuando regresa a casa, algo extraño, una sensación que detecta muy bien cuando está en juntas con compañeros que sabe que alguno lo va a traicionar. La sensación de una mala intención en el lugar, de alguien que está a punto de hacer algo. Pero su casa está vacía. Y él no tiene miedo, no es un tipo miedoso. Para llegar a donde ha llegado, le tienes que perder el miedo a muchas cosas. Así es que él va a la cocina y en un cajón que tiene dentro de otro cajón, que no es fácil de tener acceso, menos si no sabes que eso está ahí, saca un pium pium para defenderse. Y empieza a caminar por la casa. Y empieza a hablar en voz alta y dice, no sé quién eres tú, pero sí te voy a decir algo, estoy armado. Si ahorita caminas y te vas de aquí, ahorrémonos los problemas los dos. Yo no quiero llenar papeleos después de un cadáver en mi casa. Pero si te topo de frente, no sé cómo voy a reaccionar. Así es que te lo estoy diciendo. Sé utilizar el arma y si te topo, no respondo. Háblame si quieres salir de la casa para darte salida y aquí terminamos esto. Y se escuchó una voz dentro de la casa y solo repitió, háblame. A él se le hizo muy extraño y dice, no es una broma, ya sé que estás aquí, lo percibo y te acabo de escuchar, así es que sal de la casa o atente a las consecuencias. Y la voz vuelve a decir, háblame. Eric va con su pium pium, camina hacia el teléfono, marca a la policía. Una policía, digamos que no es el número habitual, sino un número que actúa bastante más rápido. Y entonces llega un convoy y ahí 7 elementos entran a su casa. Eric espera afuera. No hay más salidas de su casa más que esa entrada por la que estuvo. No encontraron nada. Les pide que por favor, a detalle chequen, tumben, muevan, deshagan todo lo que tengan que hacer. Sin embargo, no hay nada en la casa. Cuando se van, la casa es un desastre. Y él está tan incómodo que prefiere ir a rentar el cuarto de un hotel y quedarse allá. Está seguro que en medio de la madrugada, cuando tenía cierta necesidad para ir al baño, abrió los ojos y vio a un hombre sentado justo al lado de la cama. En la silla, una silla que tiene ahí el cuarto del hotel, un hotel que él ya conoce y es habitual y lo ubican las personas del hotel. En esa silla, él normalmente deja su ropa. ¿Sabes qué estaba ahí? Un suéter. Un suéter que está seguro él que lo había visto el día de ayer, que estaba probablemente usado. Lo ve, se le hace extraño, pero también piensa, bueno, mi noche estuvo muy caótica, todo fue muy rápido, me lo pude haber traído por error. Ya, lo voy a dejar ahí y es todo. Se mete a bañar, se vuelve a poner la ropa del día anterior, voltea a la silla y no está el suéter, y se le dispara la alarma. Pero también dice, espérate, ¿estoy seguro que vi ese suéter o no? Estoy bien seguro. Estoy todavía muy afectado por lo de ayer. No sé quién se me metió en mi casa. No puede ser que no lo hayan encontrado. Y sabes qué, ordenemos las cosas por prioridades. Pongamos las cosas como deben de estar en la cabeza. ¿Quién demonios me quiere afectar? Sale del lugar, se va a un café, empieza a hacer una lista de enemigos. Todas las posibles personas que estén interesados en el puesto de él. Todos los posibles afectados porque él tenga ese puesto. Y comienza a hacer esta lista. Y entonces en su oído, háblame. Voltea, la misma voz de su casa, no hay nadie. Y entonces dice Eric, hablándose a sí mismo, no estés paranoico, que no te ganen en este juego. Sale del café,
Se redirige a su casa y cuando llega, está ahí, en la entrada, justo en el lugar en el que no lo dejó, el suéter, tirado en el piso, esperándolo. Esto no hace sentido. Es el suéter que el día de ayer me llegó en la caja de regalo. Es el suéter que estoy seguro que vi en la mañana y en el hotel. O bueno, no estoy seguro. ¿Lo vi o no lo vi? Pero ese suéter está, y donde señala el piso, ahí no hay nada. Eric no está para juegos ni con sí mismo. Se mete una bofetada a sí mismo. Dice, carajo, Eric, guarda el control. Tienes que hacer las cosas bien. Prioridades. Te importa el suéter y grita en la casa. Con un carajo ese suéter. Lo que me importa es quién me quiere afectar. Eric se dirige otra vez al cajón de la cocina, saca otra vez su pium pium y comienza a avanzar por toda la casa. Va a los diferentes cuartos, están hechos un desastre. La policía verdaderamente le tomó la indicación que él dijo. Sacaron las cosas hasta de los cajones y las tiraron arriba de la cama, cosa que no hace sentido. Nadie se va a esconder adentro de un cajón, nadie cabe dentro de un cajón, pero toda la casa estaba hecha un desastre. Ellos revisaron todo. Y en esa noche no había nadie. Y ahora que Eric estaba volviendo a checar, tampoco había nadie. Pero otra vez la sensación de repente. Sí hay alguien aquí y se dice, me estoy volviendo paranoico, me largo al hotel. Voy a tomar otro lugar, no quiero que me ubiquen, probablemente me quieren estar localizando, alguien me quiere afectar, alguien me quiere hacer daño. Y cuando está a punto de salir de la casa, la voz en el oído, háblame. Eric se le ponen los pelos de punta. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Le echaron algo, algún alimento? ¿Estoy teniendo algún tipo de alucinación? Y se va directo con un amigo de él, que tiene conocidos, digamos, en diferentes áreas de la medicina. Pide una serie de exámenes toxicológicos, pero que sean totalmente secretos. No se puede revelar esta situación. Acaban de darle un puesto. Si creen que está ahí pendiendo de un hilo, si su cordura no está funcionando bien, lo van a destituir en segundos. No puede dar esa imagen. Hacen los exámenes que tienen que hacer, le llegan los resultados, está perfectamente normal. Pide una atención de un psiquiatra, pero que sea de absoluta confianza, alguien que no vaya a revelar nada a nadie. Y le traen a esta persona, comienza a narrar las cosas que le están sucediendo, y el psiquiatra le da simplemente unos tranquilizantes y le dice, mira, no tienes problema con empezar 2 o 3 días después en el puesto. Así es que tómate unas pequeñas vacaciones. Y ya. Y cuando sale de la consulta del psiquiatra, el suéter está arriba de una de las sillas de espera del consultorio. Pero ¿sabes algo? Para atenderlo a él, cerraron las citas de ese día. Ese día solo había un paciente, él, durara lo que durara. No podía haber testigos que estuvo ahí, no podía haber testigos que había gente esperando ahí. Y ahí estaba ese suéter. No lo quiso ni tocar. Salió del lugar y cuando llegó al carro, adivina qué encontró. El suéter, justo en el asiento del copiloto. Cuando se sienta, porque no va a tenerle miedo a un maldito suéter, una prenda de vestir, vuelve a escuchar en su oído, háblame. Eric se siente paranoico, pero es ahí cuando tiene la idea brillante, lo obvio, lo que cualquiera de ustedes posiblemente ya pensó. No es un suéter, son muchos. Y lo que están haciendo me los están poniendo en lugares, me están siguiendo. Y quieren ponerme en una situación en la que yo me sienta que me estoy volviendo loco. Se empieza a reír y dice, qué estupidez, la cosa más idiota que se les pudo haber imaginado y voy a caer en un truco así, por favor. A partir de ahí, agarra el suéter, comienza a limpiar todo el carro y en medio del camino lo arroja por la ventana, simplemente para mostrar su desprecio y que no le importaba. Se compromete consigo mismo, necesita volver a tomar el control, necesita volver a regresar a casa y mostrar que es una persona fuerte y capaz. Así es que ese día va a regresar a casa. Y estando ahí con su pium pium cargado, va a estar simplemente arreglando todo el lugar y va a dejar su casa como debe de estar. Y antes de tomar el puesto, va a hacer una reunión en casa. Y ahí van a estar todos. ¿Sabes quién especialmente? Todos los que están en esa maldita lista de enemigos. Todos lo van a ver ahí. Fuerte, poderoso, seguro, sereno. Te voy a adelantar parte del final. No se hizo la reunión. No pudo hacerla. Porque cuando llegó a casa y comenzó a recoger las cosas y acomodarlas, llegó un momento en el que se cansó. Se quedó dormido en el sillón, en el sofá que tiene justo en la sala, ahí donde iba a ser la reunión. Y estando en ese sofá, cuando abrió los ojos, vio algo
No te puedo decir alguien, algo, de cara alargada, con el rostro quemado y con muchas manchas de tizne como de color negro. Los ojos rojos, las venas de los ojos eran rojas, como si tuviera un sangrado profuso interno. La mirada, absolutamente malvada, llena de rabia. Abre los ojos, ve eso, se hace hacia atrás y en el parpadeo está solo. A partir de ahí, hay pasos en las habitaciones en donde él está. Esa cosa no lo sigue, está donde él está y camina a escasos 1.5 metros, 2 metros de él. Y quiere que él lo note. Pero ¿sabes cuándo empezó a sentir miedo? Cuando escuchó los pasos arriba, no en el piso superior, no, en el techo, en la habitación en la que él estaba. Si había algo ahí y él no lo estaba viendo, podía caminar parado de cabeza, con los pies en el techo, como si no existiera la gravedad. La simple imagen empezó a dejarlo incómodo. En las noches no se explicaba por qué aparecían rasguños justo en todos los acabados de madera que tenía en su cama. No se explicaba por qué no paraba de escuchar esa voz que le decía, háblame, háblame. Eric está a punto de volverse loco. El suéter desde el día que lo aventó no lo volvió a ver. No sabe dónde está, pero sabe que tiene algo que ver con eso. No lo ha vuelto a ver en ninguna parte y esa cosa no para de aparecerse. Estaba desayunando cuando tomó su taza de café y en el reflejo del café pudo ver que algo estaba parado detrás de él. Volteó y comenzó a escuchar los pasos que se alejaban de él, simplemente como para confirmarle que sí, que eso estaba ahí. Y lo estaba siguiendo y estaba con él, aunque no pudiera verlo. Eric ya se ve mal. Se ve como una persona desasiada, se ve como una persona que no ha dormido bien. Y es ahí cuando toma la mejor y la peor decisión de su vida. Va a tumbar la pared de su habitación. Porque ahí está seguro que ha estado escuchando en diferentes momentos del día que alguien rasguña desde adentro. Alguien comienza a rasguñar como si quisiera salir y ese sonido lo vuelve loco. Ya no es nada más esa voz que le dice háblame. Ya no es nada más los pasos, no es que ve de repente el reflejo de esa sombra, no sabe si es ya con su imaginación o lo ve con sus propios ojos. No, esa parte, ese sonido, el sonido de algo que está rasguñando ahí una y otra vez. Así es que contrata un par de trabajadores, tumben la pared. ¿Y sabes qué encontró? Ahí, como si siempre hubiera estado, el suéter, hecho un rollo, justo en medio. Comenzó a preguntar, pedir consejos, y simplemente le dijeron, esto es palo mayombe. Eric tuvo todo un proceso para salir de esta situación. Le habían dicho que le montaron un muerto, y el muerto no lo iba a dejar tranquilo, hasta volverlo loco y finalmente alimentarse prácticamente de su fuerza vital. Decidió que tal vez esos puestos políticos no lo valían tanto. La reunión nunca se hizo y el cargo nunca lo tomó. ¿Y tú? ¿Ya habías escuchado alguna historia de cuando te montan un muerto? ¿Has escuchado alguna vez acerca de los niños serpiente? Si no, tienes que escuchar esta historia. Isaac acaba de vivir hace apenas 2 semanas un suceso que él está seguro que lo va a marcar para toda la vida. Hay un fenómeno que actualmente está ocurriendo a nivel mundial, que son lugares deshabitados, lugares extensos, a veces poblados completos. Casas antiguas que se están quedando vacías y que ya no hay personas que quieran ir a repoblarlo. Y ante este fenómeno, ciertos países están dando inclusive, digamos, ciertos tipos de visas para que puedas comprar el lugar a un precio ridículamente bajo, siempre y cuando te dediques a renovarlo y vivir ahí. Y te dan la visa para que permanezcas en el país, y algunos inclusive te pagan por hacerlo. El caso de Isaac es uno de estos casos. Isaac se aventuró. Tenía unos ahorros y estaba a punto de comprar su casa. Pero ocurrió algo bien lamentable. Lo despidieron del trabajo. Y en ese momento se replanteó las cosas. ¿Vale la pena invertir prácticamente todos mis ahorros y comprar mi casa, dando un enganche muy alto y después pagar a 10 años cuando ni siquiera tengo mi trabajo seguro? ¿O será momento en el que la vida me está diciendo que me puedo aventurar algo más?
Fue entonces cuando se enteró de estas cosas. Lo que le pedían para comprar la casa eran $1,000. Es muchísimo, pero no deja de ser algo ridículamente pequeño en comparación en la mayor parte de los lugares en los que una casa cuesta muchísimo más que eso. Entonces, una casa de $1,000 y aparte le iban a estar pagando alrededor de $5,000 por estar haciendo las reparaciones. Desconozco si era el país o si era una empresa, independientemente. Él revisó dónde estaba esta casa. Se da cuenta que es en un poblado muy lejano a una ciudad grande, está cerca de 2 horas y media, pero le caería bien bajar su ritmo. Un lugar tranquilo, pocas personas, tenía dinero suficiente como para comprar provisiones para mes, mes y medio, y entonces nada más ir recurrentemente en cosas muy puntuales a la ciudad. La casa que adquirió es una casa de 2 pisos, 5 habitaciones, 4 baños, un lugar muy grande, por $1,000. Sí es verdad que la casa no solo es antigua, está en mal estado. No es que no puedas vivir ahí, pero digamos que tiene sus aromas no tan agradables, tiene sus manchas que no te van a gustar, y no hay mobiliario. Así es que él llegó, compró un mueble que era un sofá cama para utilizarlo en ese lugar, y empezó a hacer pequeños trabajos de remodelación. Él no es ni carpintero, ni es pintor ni nada. Él está en una aventura. No sabe en qué va a terminar. Está seguro que no se va a gastar todos sus ahorros en eso, pero lo que dure va a estar bien. Duró muy poco. Duraron 2 semanas. 2 semanas porque empezaron a ocurrir cosas muy raras durante la madrugada. Había mucho movimiento fuera de la casa. En el día no. Ni un alma, él lo juraría. Pero no debes de jurar en vano, porque tal vez ese lugar estaba lleno de ellas, simplemente él no los veía. Y te lo digo por lo que le pasó. Movimientos en la noche. Alguien caminando por ahí, después algunas personas o cosas andando. Él pensaba que podían ser perros, pero no había visto perros en ese lugar, ni callejeros, ni siquiera había visto gatos. De hecho, el lugar entero era sumamente silencioso, pero sumamente. Parecía como si estuviera, como en la primera historia, en una biblioteca vacía. Pero en las noches no. Había mucho movimiento, caminando de aquí para allá, y estaba seguro que eran puros movimientos cercanos a su casa. Movimientos frente a su casa, después alrededor. Cuando le empezó a dar miedo, era en el patio. Para el patio tenías que brincarte unas bardas altas. Y estaban aparte transgrediendo una propiedad. ¿Por qué no entraban a las otras propiedades? ¿Por qué no molestaban? Tal vez lo habían ubicado, tal vez eran pandilleros o personas que sabían que él podía tener dinero. Y empezó a temer. Nada paranormal. Empezó a temer. Empezó a temer de los vivos, cuando en este caso debió haber tenido miedo de los muertos. Un día en la noche quiere enfrentarse a sus miedos. No quiere seguir ahí y no va a poder seguir ahí si sigue teniendo tanto miedo en la noche porque no está pudiendo dormir bien. Y así es que, cuando comience a escuchar el movimiento afuera de la casa, abre la ventana y se topa una escena que lo va a acompañar hasta el final de sus días. En el segundo piso, en la ventana que le abrió, hay una reja, tal cual, una reja metálica que no te puedes mover, no puedes salir ni puedes entrar porque los barrotes entre uno y otro hay espacios muy pequeños. Y después de eso hay un pedacito, como 30 centímetros todavía de muro, que genera todo el recuadro de la ventana. Eso era para que no se filtrara la lluvia. Esa era la idea original, es lo que él intuyó. Ahí, en esos 30 centímetros, no hay manera en la que puedas llegar y pararte fuera de la ventana. No hay forma. Está a más de 2 metros arriba del piso. Las paredes son absolutamente lisas. Tendrías que llevar una escalera, ponerla ahí, subirte y entonces pararte. Por eso cuando él abre la ventana y ve 3 niños en cuclillas viéndolo directamente a él. Y hay un pequeño detalle, la lengua. Los 3 tenían lengua bífida, partida en 2. Los ojos, ya te lo puedes imaginar, de un reptil. Cuando los vio, los 3 comenzaron a reírse como si ya estuvieran planeando eso. Comenzaron a verlos, se reían los niños en lo bajito, un sonido tan tétrico, un sonido tan desagradable, que cuando él estuvo a punto de gritar por lo que estaba viendo, los niños nada más se hicieron hacia atrás sonriendo y como si tuvieran algo en sus manos,
Pegaron sus manos a la pared y se fueron pegándose a la pared, y comenzó a escuchar cómo esos sonidos comenzaron a subir hasta el techo de la casa, y después sonaba como algo estaba reptando en el techo. No un algo, 3 algos reptando en el techo de esa casa, y comenzaron a bajar por la pared hacia el patio. Parece que el misterio del sonido del patio estaba resuelto. 3 criaturas que parecían niños, con lengua bífida y ojos de serpiente, ahora lo estaban acechando. No lo pensó 2 veces. Al día siguiente prácticamente dejó todo en la casa, se llevó solo su dinero y no quiere volver a saber nada de ese lugar. ¿Ya habías escuchado alguna vez de los niños con ojos de serpiente? Si a ti te dan miedo los demonios, no vayas a escuchar esta historia. Damián me ha mandado una de las historias más macabras que me han llegado. Él me cuenta que él viene de cierta tradición familiar. Su papá era bombero, de cierta forma rescatista, porque aunque su actividad en muchos momentos fue más administrativa, los tiempos que estuvo en servicio sí tenía un par de aventuras que contar, y él se sentía muy orgulloso. De cierta forma, Damián vio a su papá como un superhéroe toda su vida. Pero aunque había esta tradición familiar, el hermano mayor de Damián, Oscar, fue el encargado, fue el que vivió el volverse bombero y todo eso. Ya saben, este tipo de tradiciones que se van pasando de generación en generación. Lamentablemente, Oscar falleció en servicio. Y Damián nunca se había adentrado en estos temas, pero hay cosas que ya se tienen en la genética. Y a Damián le encantaba, desde las excursiones, estar en campo traviesa, rapelear, la exploración de cuevas y lugares que son un poco escabrosos y peligrosos. La adrenalina era parte del día a día. Cuando cumplió 22 años, fue a un taller de primeros auxilios y se enamoró. Todo el tema relacionado con rescatar personas era algo que lo llamaba, lo traía en la sangre, era parte de esta modificación a la tradición familiar. Él no fue bombero, él se transformó en rescatista y le encantó. Cuando cumple 23 años, va a su primer rescate y le toca ir con unos alpinistas, unos tipos que estaban subiendo montaña. Les tocó una tormenta y ya no podían bajar. Tuvieron que esperar a que amainara la tormenta. Llegaron y rescataron a las 3 personas que estaban ahí. Este viaje en helicóptero, bajar a rapel, cargar a estas personas, subirlas, uno en camilla, los otros sí se podían subir, fue una experiencia impresionante para él. Fue adrenalina, sentir que servía para algo, sentía que estaba haciendo mucho bien y, bueno, le cambió la vida. Desde ahí sabía que él se quería dedicar al rescatismo y si podía todo el tiempo mejor. Lamentablemente, tenía que ser un proyecto secundario porque no era rentable, no le pagaba lo suficientemente bien, y lo peor para Damián, pero lo mejor para el ser humano, tampoco había tantas situaciones tan continuas en el que lo llamaran. Eso significaba que no había tantas personas en peligro. 2 años duró en esto, y él estaba profundamente feliz y comprometido. Por eso, es extraño que después de ese segundo año jamás haya vuelto a rescatar a nadie, y nunca quiso volver a saber nada de esto. Y me reveló la historia, por qué sucedió. Su familia no entendía el cambio porque él no les quería decir nada. Sus compañeros, sus amigos, las personas que había conocido a lo largo de esta trayectoria, no lo entendían y nunca les dio explicación. Hoy, aquí te vamos a revelar lo que él vivió en su último rescate y el por qué no quiere volver a acercarse a nada del rescatismo nunca jamás. Les llamaron por una situación de un terremoto. Un lugar que había sido afectado por un sismo tuvo ciertos edificios que habían sido muy dañados. 2 casas principalmente se habían derrumbado sobre sí mismas y un edificio de departamentos. Muy lamentable. Familias enteras habían sido atrapadas. Cuando llega Damián a este lugar, lo asignan al edificio de departamentos y él comienza a sentir 2 cosas. La necesidad de entrar ya para ayudar a las personas y al mismo tiempo esa adrenalina que le encanta sentir. Su vida está en riesgo, pero va a poder salvar a alguien. Y es una sensación tan enervante que le encanta. Cuando está ahí, hay malas noticias. Ya han entrado personas que no son rescatistas, pero intentando ayudar. Se ha desplomado parte del edificio
y los ha dejado atrapados a estos rescatistas improvisados, y lo único que han logrado sacar de ese edificio han sido más de 14 cuerpos. Niños, señoras, señores, una situación de pesadilla, muy lamentable. No hay ruidos de personas quejándose, no hay gritos de nadie que esté entre las piedras, y eso también a ellos les está diciendo que tal vez aquí hay un muy mal pronóstico. Pero Damián se siente enervado. Damián no fue ahí para nada. Así es que pide que le den espacio y comienza a bajar. Es una persona que aún con todo de adrenalina lo hace muy bien, de forma muy profesional, y dice, un narrador, yo tuve todos los cuidados. Sabía dónde pisar, dónde moverme, dónde no meterme, pero saqué 2 cuerpos después de 45 minutos. Dice, y esos 2 cuerpos realmente estaban ahí. No tuve que explorar mucho. Eran personas que se habían metido a rescatar a otros y lamentablemente se les desplomó encima del edificio. Dice, y había manera de poderlos remover del lugar. El impacto de los escombros fue lo que los terminó mandando al otro mundo. Dice, pero yo estaba seguro que sí debía haber alguna manera para entrar un poco más en estas entrañas destrozadas del edificio y rescatar a alguien. Pero ya había bajado un poco y había descendido y no había ningún sonido, no había nadie ahí. Así es que pensé, Damián, aunque quieres aquí ayudar, vete a una de las 2 casas dañadas. Si sigues aquí se va a desplomar todo y no vas a poder rescatar a nadie. Y aparte, tú lo sabes, no hay nadie aquí, no están hablando. Probablemente ya es tarde. Cuando pensé eso, narrador, tomo la cuerda para empezar a estirar y pedirles que me vuelvan a subir por la zona en la que estoy. Necesitaba un poco de apoyo para poder subir los escombros sin hacer que se desplomara el resto de cosas. Y entonces escucho así clarito, desde mi lado derecho, por un agujero que no sé cuántos metros medía, el llanto de un bebé. Me impacté. Volteo hacia los escombros, hacia ese agujero, y veo clarito que se logra ver del otro lado un haz de luz. Un agujero oscuro, del otro lado un haz, lo cual dibuja todo el agujero. No sé cuántos metros son, pero tal vez son 2 o 3 metros. Veo la situación que se ha estado desplomando, calculo y digo, es demasiado riesgoso, no sé si valga la pena, y el bebé vuelve a llorar. Ahí me gana totalmente la adrenalina, pierdo mi frialdad y sin darme cuenta ya estoy dentro del agujero. Y comienzo a avanzar muy lento, 2 metros. En la vida real parece que son 2 pasos. Cuando estás en estas situaciones, parece que son la eternidad, segundo a segundo. Cada pequeño centímetro que avanzas se sienten como si fueran kilómetros. Tienes que tener cuidado con todo, de estar atento a los sonidos, estar atento al movimiento, dónde pones cada parte de tu cuerpo, cuánto estás dejando caer de peso, en qué zona. Narrador, se vuelve eterno ese trayecto. Cuando llego al final del túnel, vi algo que no puedo olvidar, que he buscado olvidar bajo todas las formas posibles y no lo he logrado, y yo creo que me va a acompañar hasta la tumba. Cuando llego al final del túnel, logro ver el espacio suficiente como para una habitación pequeñita, 2 metros de largo, más o menos por metro y medio de alto. El edificio está desplomado, narrador. No me hace sentido que los escombros, que los restos hayan caído de tal manera que respetaron una forma pues, tan definida. No lo entiendo. No había visto nada hasta ese momento y al día de hoy sigo con una duda porque no quiero explorar en el tema. No sé si es normal o no, pero para mí no hace sentido. Ahí, al final de ese túnel, justo en el centro de la habitación, sí estaba un bebé tirado boca arriba, sin vida. No había rastro alguno de vida y era notorio. No quiero dar detalles para no ser gráfico, pero no estaba vivo ese bebé. Y es ahí cuando veo ese bebé que noto que donde termina el bebé comienzan unos pies. Y son unos pies como de un ser humano, pero tiene una cantidad de vello tremenda. Y es un pie grueso y bastante largo. Y no quiero hacer ningún ruido porque algo dentro de mí me dispara una alarma, como si estuviera en peligro. Y veo que va recorriendo de los pies a las piernas, de las piernas llego a la zona de la cadera
y es alguien ahí que está sentado, desnudo. Todo el cuerpo tiene demasiado vello. El vello es como si fuera muy rizado, como muy pegado, y es de un color café rojizo. No se parece nada en los rasgos de las personas que nos recibieron en el lugar. Pero hay algo. Es como si fuera una persona y a la vez no. No te lo puedo describir con mucho detalle porque no conozco de ese tema, pero lo que vi ahí parecía una persona, pero no lo era. Cuando lo estoy empezando a ver hacia arriba, noto que la cabeza de él está volteando hacia abajo como en dirección al bebé. Y de él vuelve a venir el sonido del llanto del bebé. Y me espanto. Me espanto como no tienes idea. Lo que sentí ahí, la forma más gráfica que te puedo hacer, es que me quedé frío. Yo estaba con adrenalina, narrador. Esta cosa me congeló. Esa cosa estaba ahí, sentada sobre una piedra, en las sombras, justo frente al bebé, esperando, y emitiendo sonidos como del llanto. Entonces veo que voltea a su derecha, se queda unos segundos enfocados en alguna parte de estos escombros, y de él surge la voz de una mujer. No logro ver su boca, aún no he visto en ese momento su rostro, pero de él viene el sonido, y es la voz de una mujer diciendo: «Auxilio, ayuda por favor». Dice: «Narrador, mi cuerpo empieza a temblar y no lo puedo controlar bien. Yo siento que ya es el momento de irme y pienso, ni siquiera respires, que no te note». Y como si esa cosa me leyera la mente, volteó directamente hacia donde yo estaba y me sonrió. Sus ojos, narrador, eran totalmente negros y tenía una sonrisa así larga con unos dientes que se veían podridos. Abrió la boca nada más y hubo un sonido que reconocí al instante. Mi voz diciendo: «No respires, no dejes que te detecte». Narrador, yo no sé ni cómo pude salir de ahí, porque ya no respeté nada. Empecé a salir a toda velocidad, a toda velocidad. El edificio empezaba a sonar donde se iba a venir para abajo de un momento a otro y seguía haciéndome para atrás. Donde llegué al final comencé a gritar: «Jálenme, jálenme, ayuda, ayuda, jálenme, jálenme, ya, ya, ya». Y empiezo a sentir como empiezan a estirar la cuerda y yo voy con toda mi fuerza y escucho cómo hay movimiento debajo de mí. Son los peores segundos de mi vida. Cuando llego arriba, el edificio se termina de desplomar unos centímetros. Yo espero que esa cosa se haya quedado en los escombros, porque no sé qué era, pero jamás me quiero volver a topar algo así. Nunca. Nunca pude acercarme otra vez ni a una cuerda, no he ido jamás a rapelear. Bajo ninguna circunstancia me voy a acercar otra vez a alguna cueva de algún lugar. Y ya, lamentablemente, aunque era mi sueño, no voy a poder ser rescatista. Y ahora te pregunto, ¿qué crees que fue esta cosa que vio Damián? Imagina que acabas de planear el viaje de tu vida con tu familia. Van a visitar diferentes ciudades y todos están maravillados. Y es ahí cuando te das cuenta que tú y tu familia están a punto de ser víctimas de un sacrificio ritual satánico. Esa es la historia de Luis y aquí vamos a contarla. Luis me mandó una de las historias más extrañas que me han llegado al canal. Resulta que Luis y su papá, junto con su mamá, habían quedado de acuerdo en que un verano, el último antes de que entrara a la universidad, iban a hacer un tour por 4 estados de su país. En el estado en el que estaban, iban a viajar a otros 3 en literalmente un círculo e iban a terminar en su ciudad. Le iban a dedicar el verano completo a estas vacaciones y ya era algo que tenían planeado. Y fue ahí, cuando tenían ya todo planeado y todo estaba listo para el viaje, que me dice, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, narrador. Para esto hay algo importante y hay que saber un poquito de la personalidad de Jesús. Dice, yo no soy una persona que se asusta. De hecho, yo me he identificado cuando dices que tú reaccionas lento. Yo soy parecido a eso. Pienso mucho las cosas, no soy una persona como de tantas emociones. Me gustan las películas de terror, pero me gustan y no me gustan. Yo soy la persona que las critica, que empieza a decir, ¿cómo puede ser que se vaya y se mete en la habitación si está escuchando ruidos adentro? Yo siempre he dicho que si hubiera una película de terror en la que participara, en la vida real, yo voy a sobrevivir. Y creo que me pasó. Porque comenzaron a pasar cosas extrañas. Empecé a tener un sueño muy raro. Bueno, para esto hay algo, hay un dato. Investigué
a esos estados a los que íbamos ahí ciudades específicas y descubrí que en la última de las ciudades en las que íbamos a estar había ocurrido algo semanas atrás que era algo tal vez de miedo para algunos y para otros iba a ser algo tal vez hasta de celebración. Se había abierto la primera iglesia satánica. No era algo normal para mí en ese entonces. Yo lo tenía muy demonificado, esas cosas, y bueno, aquí veía que era algo normal. En la imagen que vi en internet, el sujeto que aparecía era un sujeto con rasgos árabes, el cabello lo tenía de una forma como muy rizada y se veía entre un color oscuro, pero ya aparecían bastantes canas. Su mirada era muy profunda, como un tipo de persona que cuando te pone el ojo, instantáneamente te vas a sentir extraño, vas a sentir presión. Un sujeto que tenía como mucha presencia. Se me quedó grabado mucho la mirada. Por eso no le di tanto foco, tanta importancia a las cosas que pasaron después. Ya estamos listos para el viaje va a ser ese fin de semana. No recuerdo qué día comenzaron estas cosas, pero vamos a suponer que fueron 2 o 3 días antes, no creo que haya sido más. Comienzo a tener unos sueños muy extraños. Me veo a mí, pero desde mis ojos, que estoy caminando hacia una puerta que en el mundo real yo nunca había visto, y es una puerta de color verde muy feo, muy feo, y llego y con una naturalidad la abro, y del otro lado hay un tipo bajito, viene todo vestido de negro, en sus manos trae un libro de color negro y grueso, y se ven como todos los bordes de color rojo, y parece como si fuera una Biblia, pero extraña. Este sujeto es chaparrito, no tiene cabello, es calvo, y tiene una mirada como rara, como si no fuera congruente con lo que estoy viendo debajo de su nariz. Su nariz es grande y un poquito abultada, su piel es blanca completamente y tiene unos labios carnosos y grandes y está con una sonrisa de oreja a oreja, pero sus ojos me dicen que la sonrisa es falsa. Y no me da nada de tranquilidad, me hace sentir extraño. Y es entonces cuando por algún motivo yo me hago hacia atrás, me muevo, él entra en la casa y ahí se corta el sueño. Después, al día siguiente, el sueño comienza ahí, pero continúa. Y ahora, de esa escena en esa casa, en el momento en el que entra, ahora estoy viendo todo desde fuera, como si estuviera viendo una película en una pantalla, y hay un tipo que está vestido con una capucha roja, va todo como si fuera algo ceremonial. Si viste la película Ojos Bien Cerrados, algo así, pero en un lugar muy grande, oscuro, que tiene luces que vienen de algún tipo de foco, proyección o algo así, pero parece más bien como si fuera una cueva, y no veo más personas más que él. El sujeto de la túnica roja tiene las manos como uno adentro de la otra y va caminando adelante como si estuviera abrazando algo, porque las tiene separadas del cuerpo. Se ve que trae algo ahí en las mangas, pero no sé qué es. Y de repente llega a un lugar en esa cueva, en ese lugar, en el que hay 3 sillas como ornamentales. Sillas que parecen madera o algo como bronce porque se ven café y tienen signos que parecen como monstruos en diferentes partes de la silla. Y ahí veo algo que sí me da un poco de miedo e incomodidad. Veo que en una de las sillas está mi papá sentado, con las manos amarradas y él está volteándose arriba con los ojos abiertos y no reacciona. En la otra silla no logro ver porque está del otro lado de mi papá, pero estoy seguro por el cabello que es mi mamá. Y la tercera silla está vacía. Este sujeto de repente abre las mangas, tiene un cuchillo que tiene un mango como de una serpiente y le hace mucho daño a mi papá. Se va a la vuelta, hace lo mismo del otro lado, supongo porque no veo detalles, pero por el movimiento de la cabeza parece que está dañando. Te vuelvo a decir, narrador, yo no soy una persona que se asuste fácil. Estoy viendo eso y se me hace una mala película de terror. Me estoy imaginando esto y pienso, por la noticia que vi hace unos días del templo satánico y mi cabeza ya me hizo todo una trama, ¿no? Muy tonta, muy sosa en una cueva, mis papás. Y entonces sucede algún plot twist que no me espero. Este sujeto viene caminando, se sienta en la tercera silla, se quita la capucha y soy yo. Y eso sí no me esperaba. Entonces me despierto
No me despierto agitado, me despierto incómodo y estoy pensando, qué estupidez. O sea, yo nunca terminaría en una situación así. No hay forma. Si yo escucho un ruido, me alejo. Si yo viera ese tipo afuera de mi casa, le cierro la puerta en la cara. No hay manera. No hay manera en la que yo terminara algo así. Jamás me pondría una túnica de ese tipo y nunca le haría daño a mis papás. No hay forma. Entonces mi cabeza me está dando películas. Bueno, comenzamos el viaje, narrador. Y los sueños persistían y persistían y persistían y persistían. No me quitaban el sueño, no era que no descansara, era ver una mala película. Me levantaba más bien fastidiado. Yo le decía a veces, mientras me bañaba, hablaba en bajito y me decía, oye, tú el cineasta que tengo en la cabeza, ya, ya, pon otra cosa, está muy mala, está malísima, no me da miedo, ponme otra cosa, me fastidia. Haz algo diferente, haz algo más inteligente. Y me ponía a platicar así. Narrador, yo sé que esto no suena algo paranormal, pero espérate, espérate porque lo que pasó, sí no le encuentro explicación y al mismo tiempo no pasó nada. Pero estoy seguro que salvé a mi familia. El viaje prosigue. Y un día, exactamente, justo antes de que vayamos a esta ciudad donde te digo de la iglesia satánica, yo me despierto en la madrugada y no me siento cómodo. En el lugar en el que estábamos era un lugar muy tranquilo y muy seguro, y justo frente al motel en el que nos quedamos a dormir esa noche, había una tienda de abarrotes, que era de estas de 24 horas. Así es que quiero salir de la habitación sin hacer ruido, tomo una de las llaves de tarjeta que teníamos ahí, abro la puerta y me topo a mi papá afuera de la habitación y está fumando. Y entonces le digo, ¿qué pasó, pa? ¿Tú ocupas descansar? ¿Mañana vas a manejar? Y me dice, no, hombre, tuve una pesadilla muy rara, muy rara. Ya van varias veces que la sueño y no me siento a gusto. Y me llamó la atención, narrador. Me sonaba película de terror. Y le pregunté, a ver, ¿cómo fue la pesadilla? Ah, una tontera. No, cuéntamela, pa. Dice, mira, pues estaba en una sala, en un sillón medio feo. Y de repente te paras tú y te vas caminando a la puerta. Y es una puerta verde, así bien fea, bien fea. Y la abres y yo no veo con quién estás hablando. Y te digo, déjalo pasar. A ver, ¿quién es? Te haces a un lado y de repente entra un sujeto alto, con unos rasgos árabes, con la mirada muy profunda, muy profunda. Su cabello es como chino, tiene canas. Y es alguien que me hace sentir muy incómodo, muy incómodo. Después todo se pasa a negro como si se apagaran las luces. Y lo siguiente es que estoy viendo la parte del techo, no sé, la cúpula como de una cueva, de un lugar que está hecho de piedra. Y logro ver así como abajito, como el rabillo del ojo, un tipo que viene como con un manto, una capucha roja. Y este sujeto es un tipo como de cara regordeta, tez blanca, labios muy carnosos, pelón, que su mirada me hace sentir bien incómodo, suena como una persona mentirosa. No te sé decir nada más, pero se acerca conmigo y pues, me clava ahí un puñal. Entonces, sí estuvo raro, me sentí incómodo y ya van varias veces que sueño eso. Dice, narrador, le digo a mi papá de que, pues cuidado, jefe, ya sabes que si te van a hacer eso, hay que moverte para un lado y para otro, no te quedes ahí sentado. Y se empieza a reír porque sabe que me gusta criticar las películas de terror. Entonces ya me voy a la tienda, compro las cosas, pero no dejo de pensar que está hablando de los dos sujetos, el de la iglesia satánica y el que yo he visto en mis sueños. Y es mi mismo sueño, pero digamos contado de otra manera con otros personajes. Y me dio miedo, me dio miedo. Cuando estamos yendo a esta ciudad, mi mamá nos cuenta en el camino que ella los últimos días no ha podido dormir bien porque está soñando con una casa que tiene un sillón que se ve medio feo, una puerta verde, y que yo le abro la puerta a un sujeto chaparrito de labios carnosos y pelón. Y que después un sujeto que tiene como rasgos árabes, que tiene un manto rojo, le clava un puñal a ella. Narrador, para ese entonces yo ya tengo miedo y a mí mis alarmas de película de terror se me disparan todas juntas. Narrador, en esa ciudad rentamos un Airbnb. No es necesario que te lo describa por dentro porque ya te lo describí en mis sueños. Era ese lugar, tal cual. Un sillón raro, la puerta por fuera era café, por dentro por alguna situación la habían pintado de verde, se veía espantosa, era la puerta de mi sueño. Nos estábamos instalando ahí, papá se sentía muy cansado por el viaje,
mamá también, y nos empiezan a tocar la puerta. No hay forma alguna que yo lo hubiera abierto, narrador. Lo que sí es que me esperé. Me esperé que dejaran de tocar. Me asomo por la ventana, veo que una persona vestida de negro está dando la espalda y se está yendo. Y después de que se va, le digo a mi papá, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Los tuve que sobornar, narrador. Pero finalmente nos fuimos esa noche, dormimos en un motel de carretera y yo estoy seguro que el día de hoy rescaté a mi familia. Si has tenido alguna vez una premonición o conoces a alguien que haya tenido alguna vez una premonición, por favor, házmelo llegar en los comentarios. Dicen que los espejos son portales. Este espejo del que te voy a hablar era un portal al infierno. Esther me mandó una historia muy fuerte. Te pido de hecho discreción al momento de escucharla. Y ella me dice, narrador, yo soy huérfana de madre desde mis 15 años y lamentablemente al día de hoy creo que sin saberlo yo lo provoqué. Esther tenía una abuela de nombre Yesbet. Esta abuela era una persona muy hermética, de carácter muy fuerte, una persona de pocas palabras, que siempre digamos que tenía formas de comportarse un poco hoscas, ligeramente agresivas, faltas de tacto. Todos sabían en la familia que la abuela tenía un ropero y dentro del ropero había una caja. Esa caja era como el tesoro más preciado de la abuela. No quería que nadie lo tocara nunca. Pero era muy extraño porque un tesoro por lo general sí es algo como llamativo, bonito, porque esa caja era bonita, una caja de madera de este tamaño que tenía como unas argollas en las que tenía un candado ya antiguo, pero se veía muy bien conservada, muy bonita. Cualquiera la tendría ahí en un lugar visible. Ella la tenía dentro de su closet debajo de muchas pilas de ropa. Era muy extraño. Se acuerda perfectamente que cuando tenía 10 años y estuvo un día sola en la casa, se fue directamente a esa caja y la quería abrir. Y fue por un cuchillo porque esta caja no era una caja de seguridad. Ese candadito que te digo y esas argollas, se veían los tornillos por fuera de las argollas y se podían quitar. Era fácil de abrir realmente. El candado era como un respeto simbólico. Y esta chica Esther fue por un cuchillo porque no sabía manejar desarmadores en ese tiempo y quería abrirla de una u otra manera. La abuela llegó justo a tiempo y ahorita vas a entender por qué. Porque cuando venía entrando a la casa, vio a la niña con un cuchillo y le preguntó ¿qué estás haciendo? Cuando la niña se puso pálida y mejor se alejó, sabía que algo estaba pasando. Se fue corriendo a su cuarto y vio ahí la caja arriba de la cama. No ocupó muchas explicaciones. Ya sabía lo que estaba intentando, la quería abrir. Y fue con esta niña, fue con Esther. Y la abuela Yesebet agarró a Esther del brazo, le apretó fuertísimo y le dijo, jamás vayas a volver a agarrar esta caja y nunca la abras. Se quedó tan traumada Esther que su relación con su abuela se volvió muy lejana. Ya la veía como una persona que no quería ser, que la veía como una amenaza. Pero aparte, hacía que la caja tuviera un valor especial ahora. ¿Qué guarda ahí que no quiere que me acerque? ¿Joyas? ¿Monedas de oro de su época? ¿Acaso será como alguna fortuna familiar o será algún secreto que no quiere que nosotros sepamos? ¿Quién sabe? Lo que ella sabe es que tiene que ser algo no demasiado pesado porque ya cuando la cargó, la sacó de ahí y la puso en la cama, sí hizo un ruido de golpeteo, pero fue algo muy leve y no pesaba tanto. Sí pesaba, pero pesaba lo suficiente como para el tipo de madera que tenía. Y eso era fácil porque se sentía una madera gruesa, dura. No como ahora que tomas estas maderas nuevas, aglomeradas, que se sienten ligeritas. No, creo que me entiendes. El punto es que pasan unos años y la abuela fallece. Y es muy extraño porque lo único que la abuela está como pidiendo una y otra vez es que esa caja la entierren junto con ella. Quiere llevarse como esos secretos a la tumba. Y los hijos no es que sean irrespetuosos, pero hay muchos trámites de por medio. Y Esther, que no tenía buena relación con su abuela, esperó. Cuando la abuela fallece, ella le duele un poco, pero no mucho, porque su abuela, vuelvo a decir, no era su amiga, era una amenaza. Así es que Esther para este entonces tenía, no sé si 12, 13 años por ahí. Y cuando ocurre esta situación,
Ella espera que la lleven a casa de la abuela para que empiecen a mover cosas en la casa. Y cuando los papás se van a ir a hacer para un trámite, ella dice, déjenme quedarme aquí para ayudarles. Yo los voy ayudando a acomodar cosas de la abuela. Eran puras mentiras de Esther. Ella quería la caja. Quería saber qué había dentro y ahora nadie se lo iba a impedir. Y ahora que la dejaran sola en la casa era el momento idóneo. Los papás se van y ella para este entonces ya sabe de los desarmadores y recuerda perfectamente esta forma de cruz que tenían los tornillitos de ese portacandadito. Trae un desarmador. Llega a la caja que la abuela no la había movido de esta parte de su closet, de su ropero, saca la caja, quita los tornillos, lo abre y oh, horrible decepción. La caja no tiene muchas cosas, no hay monedas de oro, no hay ningún secreto familiar. Hay nada más 3 cositas, tal vez 4, si consideras granos de sal tirados en la parte de abajo como algo. Hay un saquito blanco, ya muy añejado por el tiempo, que se ve como si fuera algún tipo de lana, y adentro tiene un pan mohoso. Hay un papel enrollado que arriba tiene un nudo, y arriba del nudo tiene un sello de cera. El papel se ve tan viejo que si ella siente que si lo agarra se le va a deshacer en las manos, así es que no lo toca. Y finalmente hay un espejo que está tapado con una telita negra. Un espejo de mano ornamentado. Ni muy bonito ni muy feo. Se le hace muy extraño. Y es allí cuando Esther se da cuenta que aquí las cosas están raras. Porque ella se acuerda perfectamente que está viendo ese saquito, que está viendo el espejo, y después de eso está dentro de la casa con el espejo en mano y está como dando un recorrido por la casa, viendo a través del espejo y va caminando en reversa. ¿Por qué está haciendo eso? No lo sabe. Simplemente es ahí cuando toma conciencia y unos minutos después escucha el vehículo de sus papás que vayan llegando a la casa y se asusta. Corre directo al cuarto de su abuela, deja el espejo al lado de la caja y entonces cierra la caja con los tornillos y la vuelve a poner en su lugar. Cuando los papás llegan, esta chica tiene escondido en sus pantalones el espejo y los papás están tan apremiados por todas las situaciones de trámites que no se dan cuenta que ella no movió nada, no arregló nada. Prácticamente venían para decirle que se subiera al carro y que se fueran. Esther sacó el espejo de la caja, sacó el espejo de la casa, se lo llevó a su casa y es en su casa donde empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Desde el día 1 que llega, dice que había algo raro en la casa. Había viento, con ventanas cerradas, sin ningún tipo de ventilador encendido. En su habitación, a puerta cerrada y a ventanas cerradas, de repente había aire. Algo que nunca había ocurrido. Y un aire extraño, porque era pestilente. Le daba la impresión como estar oliendo muy cerquita a huevos podridos. La otra cosa extraña es que de repente ella tenía blackouts. De repente tenía pérdidas de conciencia y no sabía por qué. Estaba en un lugar y siempre aparecía con el espejo. Y era como si le estuviera dando un recorrido por la casa. Y todo el tiempo se da cuenta cuando tiene esos momentos de conciencia que está caminando hacia atrás y está viendo a través del espejo el pasillo, de repente el refrigerador, de repente su habitación, de repente la habitación de papá y mamá, y en ocasiones, que es cuando le da más miedo, trae las llaves de la casa puestas justo frente al espejo y les está mostrando. Y ella no entiende qué pasa ni por qué está pasando esto, pero te digo algo, no se atreve a decirle papá y a mamá, porque los engañó. Y en su familia eso es una pérdida de confianza absoluta. Así es que se lo guarda. El peor error que puedes hacer cuando estás en este tipo de temáticas. Ella decide que tiene que descubrir cuál es el secreto del espejo. Y se le ocurre algo muy tonto, muy estúpido, y que lamentablemente funcionó. Tomó el espejo, lo puso en una cómoda de la habitación, lo pegó con cinta a la pared para ya no estarlo tomando y llevarlo por la casa. Y entonces ella dijo, estoy segura que hay algo en ese espejo, hay algo en el reflejo, había algo ahí que ella intuía que no era normal. Y comenzó a moverse ella por la habitación, no el espejo a moverlo por la casa. Y comenzó a moverse hasta que se pega a la pared, ve dentro del espejo y ve cómo en este reflejo que va más allá de los bordes, hay el rostro de una anciana que lo está viendo
y su pupila se mueve directamente en dirección a esta chica. Esther grita, sale de la habitación, va a hablar con su mamá. Cuando regresa y le dice, mamá, es que había algo, hay un espejo, y no le cuenta detalle porque no sabe cómo armarle la historia sin que no le den la paliza de su vida, llegan en la habitación y ahí está el espejo. Pero hay un detalle, ya no es un espejo, es un ornamento que tiene en medio algún tipo de cristal totalmente negro, absolutamente oscuro. Esa cosa no refleja nada, es mate. ¿Qué material es? ¿Quién sabe? Y su mamá le dice, ¿dónde sacaste eso? Y ella le dice, mamá, es que me lo encontré por ahí. Y ella, es que está raro, ¿por qué tienes eso ahí? Y la mamá va y tomó el espejo con las manos. Cuando tomó el espejo, dice Esther, narrador, en ese instante mi mamá se quedó como congelada, como pensando, le hablaba y no me respondía y nada más balbuceaba. De ese día a que falleció, pasaron 2 años. En esos 2 años, es como si mi mamá se transformara de una persona de un carácter, porque mi mamá siempre fue de carácter, pero una persona más bien como podrida. Hacía cosas raras. En ocasiones, cuando una persona a la que ella estimaba mucho se iba de la casa, empezaba a hablar mal de ella, continuamente. Pero decía pestes, cosas que nunca le había escuchado decir a mi mamá. En ocasiones, cuando mi mamá era dulce, amigable, linda, notabas en su mirada cierto brillo. Y después, su semblante cambiaba, sus ojos eran como si se volvieran opacos y empezaba a hablar igual pero un poquito más rasposo. Yo decía, en broma, tengo 2 mamás. Pero narrador, y esto es por lo que estoy segura que yo tuve que ver con eso. Mi mamá comenzó a enfermar muy rápido. Empezó a envejecer, se empezó a poner delgada, bajo de peso y simplemente estaba mal de salud todo el tiempo. Los doctores no entendían qué le pasaba, le hacían estudios, mi familia tenía muy buena cantidad de dinero en ese tiempo. Después de las situaciones de mamá, ya no tanto. Y mamá no le encontraba nada, no sabían por qué estaba así. Sus últimos días fueron en el hospital. Le dolía mucho el cuerpo y ella todo el tiempo se quejaba. Y fue ahí donde me di cuenta de lo que pudo haber pasado. Me quedé sola en la habitación del hospital con ella. Papá se va a hablar con el doctor para ver las cuestiones de pronóstico. Mi papá está sumamente envejecido por toda la situación que está viviendo con mamá desde hace 2 años. Y estando ahí en la habitación, mi mamá me pide que me acerque. Cuando llego a la cama me agarra la mano, narrador, y es ahí cuando de la nada me sonríe de una forma extraña y sus ojos cambian frente a mis ojos. Era la misma mirada de la mujer del espejo. La misma mirada. Exactamente la misma forma de ver. Y con una voz muy rasposa me dijo gracias. En mi cabeza reconstruí la frase, gracias por liberarme. No me lo dijo ella, pero estaba ahí, era claro. En ese momento que me dijo gracias, narrador, viento dentro de la habitación, sin ventanas, sin que hubiera un aire acondicionado que estuviera ventando como ráfagas de aire y un olor a huevos podridos. Mamá al día siguiente falleció. ¿Tú entiendes qué carajos eres espejo? Y con esa historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de la primera fogata de historias. Ahora, si llegaste aquí de una, házmelo saber en comentarios. Y si es la primera vez que lo hiciste, por favor, dime, narrador, ya soy familia nocturna. Una vez dicho esto, te deseo un bonito inicio de año. Nos vemos el próximo lunes y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.